¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Es para nosotros un gusto nuevamente estar con ustedes en la continuidad de este curso de actualidades en genodermatosis. Quisiera agradecerles a todos ustedes, quisiera darles la bienvenida a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría e invitarlos a continuar con nosotros en este curso. El día de hoy tenemos una sesión muy importante, una sesión muy buena de enfermedades autoinflamatorias y quisiera invitarlos a continuar en este curso. Recordarles que este curso tiene reconocimiento por las academias correspondientes y a la vez pues recordar un poquito en relación a los spots que salieron al inicio hace un momento en el que promocionamos pues nuestra reunión anual, la reunión de la Academia Mexicana de Pediatría del 15 al 17 de octubre en la Ciudad de México. Todos están cordialmente invitados. Tenemos un programa muy especial, tenemos un programa muy bueno con profesores de primera, con profesores con alto conocimiento y con gran experiencia. Queremos invitarlos a todos para que nos acompañen en este congreso, en esta reunión anual en la Ciudad de México, Hotel Bel Air, como ya les había comentado. Y bueno, vamos entonces a iniciar. Le agradecemos mucho a la doctora Elena Vidaurri que nos acompañe. La doctora Elena Vidaurri es quien ha organizado este curso. La iniciativa es de la doctora Vidaurri y amablemente la doctora Vidaurri nos acompaña cada semana haciéndonos la presentación y el currículum abreviado de todos nuestros ponentes. Doctora Vidaurri, le agradecemos mucho el curso, le agradecemos mucho la presencia en la presentación de esta sesión. Continuamos, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Barrera. Muchas gracias, Leti Belmont y a la Academia Mexicana de Pediatría por permitirnos alojar esta iniciativa sobre diagnóstico oportuno, referencia adecuada de las genodermatosis que, como hemos visto a lo largo del curso que comenzamos en abril, de manera individual pueden parecer muy poco comunes. Sin embargo, cuando las sumamos, nos damos cuenta que pueden ser un grupo muy importante de enfermedades que no se sospechan con la suficiente frecuencia, no se diagnostican con la suficiente certeza, no se derivan a las áreas multidisciplinarias en donde se deben atender y por lo tanto podemos no ofrecerle a nuestros pacientes el mejor tratamiento, el mejor seguimiento y la mejor anticipación de riesgos propios de su enfermedad. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora María del Mar Sáez de Ocaris. La doctora es dermatóloga pediatra, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es jefa de servicio de dermatología del Instituto Nacional de Pediatría y nos va a hablar sobre enfermedades autoinflamatorias. Me parece que ya estás habilitada para compartir, Marimar, entonces en el momento que tú gustes. Espérame, abrí la que no era. Sorry, ahí voy. Ay, perdóname, ahí voy. No te preocupes, tú con calma. Sí, no. ¿Por qué no es así chiquita esta cosa? Ahí voy. De repente los asuntos electrónicos dan mucha lata, así que tú... Sí, eso estoy viendo, pero ahí voy. Tú con calma. Ahí está. La última sesión, la doctora Leti Belmont nos tuvo aquí pegados a la pantalla hablándonos de metabolopatías, incluyendo, por supuesto, acrodermatitis enteropática, deficiencia de biotina y otras, y bueno, pues enseñándonos cómo se conjuntan tanto los síntomas en la piel como los síntomas metabólicos en relación con metabolopatías. Creo que ya se dejó tu presentación. Sí, nada más dejar cuál es la buena, es esta de acá. Grande. Gracias, listo. Gracias, Elena, gracias a ustedes por la paciencia y bueno, pues vamos a hablar de un tema que a mí me parece sumamente interesante, que son los síndromes autoinflamatorios. La verdad es que no es algo tan nuevo, de hecho yo creo que la primera vez que oí algo al respecto fue en un congreso en Barcelona hace 23 años, pero en ese entonces todavía se hablaba básicamente de síndromes de fiebre periódica, a pesar de que ya había salido un poco el concepto de autoinflamación. Y bueno, por supuesto que vamos a ver desde la perspectiva dermatológica qué podemos esperar. Entonces, primero voy a empezar con unos casos clínicos para que vayamos pensando que son 2 casos, no crean que son demasiados, que pudieran tener en común, ¿no?
Y este primer caso es un adolescente que lo titulamos así, siempre tiene fiebre, porque es un adolescente de 17 años que sus abuelos al parecer eran de origen italiano. En este año ya es el quinto episodio que presenta fiebre de hasta 39,5 grados centígrados y esto le dura aproximadamente 2 o 3 días. Y bueno, llama la atención que en la piel presenta esta placa que vemos en la fotografía, eritematosa, caliente, bien delimitada, que incluso pues ya le ha salido en otras ocasiones y que se ha diagnosticado como erisipela. Se le ha dado tratamiento antibiótico sin que haya mayor cambio e inclusive en algunas ocasiones le han hecho cultivos y están negativos. Además, el paciente refiere que de repente tiene dolor abdominal, artralgias en una rodilla y en esta ocasión que se tomaron reactantes de fase aguda, tiene una PCR elevada y lo que se ha visto es que entre brotes esta PCR y la BCG se normalizan. Y nos dice también que un tío materno tiene episodios similares desde la infancia. Y el segundo caso es una bebé que tiene una pustulosis generalizada desde recién nacido. Como ustedes pueden ver aquí, aquí ya las pústulas se secaron y dejan como esta costrita encima, pero pueden ver cómo hay marcada inflamación en la piel y como en otras zonas lo que vemos son francas pústulas que al romperse pues van dejando esa costrita con mucha inflamación en la piel. No tenía ningún antecedente dermatológico más que la aparición de estas pústulas, ha tenido fiebre y estas tienen 3 semanas de evolución. Como podemos ver, son pústulas estériles, que en realidad están generalizadas en una base eritematosa, afecta también los pliegues y los cultivos de las pústulas son negativos. A nivel sistémico, bueno, además de la fiebre, realmente no, de momento no han notado más, pero es algo muy importante que tiene una hermana afinada de forma temprana con lesiones que por fotografía nos muestra que son muy semejantes. De manera tal que, bueno, si nos empezamos a preguntar qué tienen en común estos pacientes, pues podemos ver, por un lado, que están haciendo lesiones inflamatorias sin una causa aparente, ¿no? El primero en el pie, como una placa de erisipela, y el segundo, la segunda niña a nivel de todo el cuerpo, con inflamación y pústulas, que no se ha determinado infección, ni neoplasia, ni autoinmunidad, que en ambos casos la lesión cutánea, si bien puede no ser la primera manifestación, sí puede ser lo que esté motivando en este momento la consulta, que durante las fases donde está la inflamación, los reactantes de fase aguda como PCR, ferritina, amiloide sérico pueden estar elevados y que tienden a normalizarse entre episodios, en algunos de ellos son persistentes, pero tienden a normalizarse, que típicamente si les tomamos autoanticuerpos, estos autoanticuerpos son negativos, y que, bueno, ya vamos a ver que no responden a antibióticos ni a algunos antiinflamatorios, pero que pueden responder ante un tratamiento dirigido. Y entonces, esto nos da un panorama de lo que es un síndrome autoinflamatorio. Un síndrome autoinflamatorio es aquel en donde el sistema inmunitario innato está hiperactivo y entonces sin necesidad de que haya bacterias o virus o hongos o algún otro patógeno, pues justamente esta actividad innata se activa a través de macrófagos, células dendríticas, neutrófilos y citocinas proinflamatorias y pues nos va a dar cuadros clínicos diferentes dependiendo del que se trate. Puse la foto del doctor Daniel Kastner porque pues prácticamente es el papá de los síndromes autoinflamatorios, porque además estamos justo en agosto y septiembre en los meses en los que los síndromes autoinflamatorios es el mes del awareness, como se dice en inglés, y porque desafortunadamente el doctor Kastner hace muy pocas semanas falleció. Él fue quien, junto con su equipo, les puso el nombre de síndromes autoinflamatorios. Y lo que él nos dice de un síndrome inflamatorio es que estamos hablando de lo que ya decíamos, una inmunidad innata desregulada. Son trastornos que se caracterizan por una inflamación sistémica recurrente, o en algunos casos es persistente, es decir, puede bajar pero no se quita, por una activación anómala del sistema inmune innato y típicamente no hay anticuerpos ni linfocitos T autorreactivos. Y esto fue como las primeras definiciones, que la primera definición se hizo en 1999 en esta publicación.
Sin embargo, ahora se sabe que puede haber un continuo entre la inmunidad innata desregulada y la autoinflamación, y entonces hay pacientes que pueden tener una combinación de síntomas. Por eso les digo que típicamente no tienen autoanticuerpos ni linfocitos T autoreactivos, pero el que podamos encontrar autoanticuerpos no quita que estemos ante un síndrome autoinflamatorio. Los síndromes autoinflamatorios están incluidos dentro de los errores innatos de la inmunidad, forman un grupo específico de errores innatos de la inmunidad, y por lo menos hay más de 60 enfermedades monogénicas descritas hasta la fecha, y aproximadamente puede haber hasta un 40% que todavía no tengan un diagnóstico molecular identificado y que se siguen considerando autoinflamatorios por todo lo demás, pero todavía uno desconocido. Y tienen un amplio espectro de presentación. Lo más común, siendo enfermedades heredadas, es que se presenten desde muy tempranamente en la vida, en las formas pediátricas monogénicas. Sin embargo, también podemos tener algunas de estas que son formas adquiridas que se ven en el adulto, y ahora en un siguiente esquema que vamos a poner, vamos a ver cómo se pueden traslapar un poco uno contra las otras. Ahora, ¿cuáles son las diferencias claves entre autoinflamación y autoinmunidad? Bueno, pues en la autoinflamación está, como ya decíamos, implicado el sistema inmune innato, que incluye neutrófilos, macrófagos y células NK, en tanto que la autoinmunidad normalmente estamos hablando del sistema adaptativo y básicamente de linfocitos T y B. Los autoanticuerpos están ausentes normalmente en los autoinflamatorios y presentes en los autoinmunes. La mayoría inician en la infancia en la autoinflamación. La autoinmunidad puede empezar a cualquier edad. Es frecuente que los síndromes autoinflamatorios tengan un patrón, o sea, que tengan una herencia monogénica, en tanto que la autoinmunidad normalmente es poligénica. Las citocinas claves en la autoinflamación son sobre todo la interleucina 1 beta y la 18, pero también interleucina 36 y los interferones tipo 1, mientras que en la autoinmunidad vemos más interleucina 17, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y en general, los pacientes con autoinflamación van a responder mejor a medicamentos que inhiban esas citocinas claves, como los antiinterleucina 1 o los inhibidores de JAK. Y en la más conocida de todas, que es la fiebre familiar del Mediterráneo, la colchicina, en tanto que en la autoinmunidad, pues usamos más bien inmunosupresores clásicos. Y este cuadro es de autores también del grupo del doctor Katzner, que proponen desde el 2006 una clasificación de las enfermedades inmunológicas, donde podemos ver los dos polos, el polo autoinflamatorio y el polo de la autoinmunidad. Y vemos cómo en alguna parte pues coexisten. Entonces, en el polo autoinflamatorio completo tenemos las enfermedades autoinflamatorias monogénicas, que son raras, y los ejemplos más clásicos son la fiebre familiar del Mediterráneo, TRAPS, HITS, PAPA, las que vamos a ver. Después, del lado de también hay enfermedades autoinmunes monogénicas raras, como síndromes como IPEX, APC o AIPS. Después nos pasamos a las enfermedades autoinflamatorias poligénicas, que se ven más en adultos, pero también se pueden ver en pacientes pediátricos, como son el Crohn, el BSET, la gota, la uveitis idiopática, algunas enfermedades asociadas al acné, por ejemplo. Después, las autoinmunes poligénicas clásicas, pues lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedad tiroidea autoinmune, etcétera. Y enfermedades de patrón mixto, que tienen tanto componente adquirido como componente autoinflamatorio, como la espondilitis anquilosante, el BSET, la uveitis asociada a HLA-27. Y esto, bueno, lo único que nos demuestra es que que no es algo completamente blanco y negro, sino que tenemos los polos y tenemos en el medio las que se pueden interrelacionar. Ahora, ¿cómo sospechamos un síndrome autoinflamatorio? Pues las banderas rojas que nos deben de llamar la atención para pensar que estamos ante un tipo de estas enfermedades es la presencia de fiebres recurrentes periódicas. Es cierto que hay algunos que se pueden presentar sin fiebre, pero muchos de ellos tienen una fiebre recurrente periódica, y en general, dependiendo del síndrome del que se trate, la periodicidad puede ser más cortita o más larga. En general pueden ser a veces cada 2 a 6 semanas, autolimitadas y típicamente con normalización completa entre los episodios. Claro que cuando son más graves, normalmente casi no tienen periodos en los que estén sin lesiones los pacientes. Inicia en la infancia.
típicamente en la mayoría de ellos, aunque ahora hay uno muy reconocido que es el VEXAS y la enfermedad de Stiegler adulto, pues que aparece en el adulto igual que el Schnitzler, ¿no? Historia familiar positiva. Normalmente hay algún paciente por ahí que recuerda que el tío, el primo, no sé qué, tenía algo parecido. O, por ejemplo, pacientes que después de mucha inflamación tienen algún familiar que tiene amiloidosis renal que no estuvo explicada y ya veremos por qué, porque es una complicación de la autoinflamación. Ausencia de infección es muy importante, que no se demuestre una causa demostrable producida por un agente infeccioso y que no tenga respuesta a antibióticos. Y finalmente, ciertos tipos de lesiones cutáneas que van a ser más característicos de algunos que otros. Por ejemplo, el eritema ericipeloide que vimos en el primer paciente que les presenté, parecía una placa medio de celulitis, erisipela. Urticarias, o sea, que sí son labones y que desaparecen a lo mejor en 24, 36, 48 horas, pero que típicamente no dan comezón, a diferencia de una urticaria clásica, y que si uno hiciera una biopsia, en vez de eosinófilos, encuentra neutrófilos. La presencia de pústulas estériles también nos debe de hacer pensar en algún inflamatorio y algunas dermatosis neutrofílicas, por ejemplo, con mucoderma gangrenoso, también con muchísima frecuencia se asocian con síndromes autoinflamatorios. Los exámenes de laboratorio durante el brote son importantes porque se puede demostrar el incremento en los reactantes de fase aguda, como ya decíamos, como PCR, BCG de retina y perdón, aquí por la Y, son marcadores de actividad y de riesgo de amiloidosis. Puede haber leucocitosis expensa de neutrófilos durante el brote con normalización completa en el intervalo y típicamente tienen anticuerpos negativos, como ya decíamos. Y generalmente la normalización completa de los reactantes entre episodios es algo que diferencia a los autoinflamatorios de las enfermedades autoinmunes crónicas, pero como también les comentaba ya, hay algunos muy graves que normalmente tienen síntomas todo el tiempo. Y algo que también es importante es que si lo estamos pensando y estamos teniendo lesiones cutáneas, hagamos biopsias. ¿Por qué? Porque hasta el 70% de los síndromes autoinflamatorios tienen manifestaciones cutáneas que frecuentemente pueden preceder al diagnóstico. Porque dentro de las más comunes y las que más se ven, la biopsia cutánea con un infiltrado neutrofílico en la dermis sin vasculitis es un hallazgo que se ve en múltiples de ellos. Y este artículo está muy interesante porque nos habla de los principales patrones histológicos que se pueden ver en pacientes con síndromes autoinflamatorios y tenemos el patrón neutrofílico, como por ejemplo aquí que podemos ver pústulas neutrofílicas, tenemos el patrón vasculítico, donde podemos ver vasculitis de pequeños vasos que nos recuerden a una vasculitis por IgA, o podemos tener vasculitis de vasos intermedios que se parezcan a una poliarteritis nodosa y finalmente podemos tener infiltrados granulomatosos que también nos pueden dirigir hacia otras enfermedades. Entonces, por eso es bien importante que si tenemos lesiones cutáneas y tenemos la sospecha, hagamos una biopsia con esa sospecha. En cuanto a las herramientas de apoyo diagnóstico, pues por supuesto que está toda la parte clínica, pero bueno, ya hay muchísima información a la que se puede acceder. Por ejemplo, existen ciertos criterios de clasificación de este grupo de Eurofever Printo, donde tienen ya criterios de clasificación validados para la fiebre mediterránea familiar, para las criopirinopatías, para la que se asocia al receptor de interferón, para el que se asocia con megalonatoquinasa, etcétera, y están disponibles online. Por otro lado, hay paneles, o sea, en vez de no necesitamos hacer exomas completos en general, ya hay paneles genéticos de fiebres periódicas y entonces van a secuenciar normalmente prácticamente todos los genes que se conocen de las fiebres periódicas. Si por ahí no lo encontramos, se puede hacer secuenciación de examen completo para casos que no tienen diagnóstico con panel dirigido. Y en algunos casos existen algunas que hoy por hoy todavía estarían como autoinflamatorios indeterminados porque no tienen causa genética demostrada, pero que, por ejemplo, les damos colchicina o les damos un inhibidor de interleucina 1, si lo tenemos disponible, y esto tiene una respuesta dramática en horas o días y esto nos apoya el diagnóstico en los casos duros. Y bueno, que sí es importante hacer unos buenos diagnósticos diferenciales y que debemos excluir, evidentemente, cuadros infecciosos, no sé, endocarditis subaguda, brucelosis, tuberculosis, desvenesis visceral, algunas otras cosas raras que dan fiebres así persistentes o episódicas.
algo oncometológico como linfomas, leucemias o síndromes mielodisplásicos, y esto particularmente en adultos, autoinmunidad clásica como lupus o alguna vasculitis sistémica o artritis idiopática juvenil sistémica, por ejemplo, o algunas cosas dermatológicas, ¿no? Como una urticaria crónica espontánea, en vez de una criopirinopatía o una psoriasis pustulosa clásica en lugar de estas enfermedades que vamos a ver ahora que son ditraudira o pioderma gangrenoso versus una ya asociación con acné y con algunas otras manifestaciones articulares. Entonces, este cuadro me parece como muy didáctico. ¿Cómo vamos a sospechar entonces un síndrome autoinflamatorio con todo lo que hemos dicho? Pues primero que nada lo tenemos que pensar en algo que está recurriendo de manera episódica, ya sea la fiebre o la inflamación o los síntomas sistémicos o las manifestaciones cutáneas y típicamente que inician precozmente. Hay unos que incluso desde lactancia, niños o adolescentes. La historia familiar positiva nos ayuda, sobre todo si hay consanguinidad. Que esté ausente la infección, que no respondan adecuadamente a antibióticos y que además se elevan reactantes de fase aguda en los episodios y se normalicen en las crisis, perdón. Características clínicas sugestivas, pues como les decía, fiebres de difícil control sin foco infeccioso, inflamación, sobre todo a nivel articular, serositis con mucha frecuencia, peritonitis, pleuritis o pericarditis, pero incluso pueden tener algunas otras inflamaciones y también miositis. Y manifestaciones cutáneas, pues típicamente eritema ericipeloide, urticarias neutrofílicas que se comportan como urticaria medio aguda crónica, la presencia de pústulas estériles que ya habíamos mencionado, dermatosis neutrofílica y la presencia de granulomas. Además, típicamente se conjunta la piel con compromiso de otros órganos como a nivel neurológico que pueden hacer meningitis asépticas o neuropatías. A nivel ocular no es raro que tengan uveitis. A nivel gastrointestinal se pueden acompañar no solo serositis, sino a veces de manifestaciones tipo cronocusi y también pueden tener manifestaciones pulmonares y renales. Típicamente es la amiloidosis. Y otras asociaciones es que tengan hipoacusia neurosensorial, amiloidosis, retraso del crecimiento y alteraciones óseas. Y lo que ya decíamos al final, el apoyo diagnóstico dependerá de los laboratorios, descartar otras enfermedades como la que ya habíamos hablado, una historia clínica detallada donde podremos ver el patrón de la fiebre, cuánto duran los episodios, los estudios genéticos considerando primero paneles dirigidos y si no exoma o hasta genoma. Y por supuesto que estos pacientes requieren un enfoque multidisciplinario con reumatología, inmunología, dermatología, genética, infectología, neurología si tienen manifestaciones neurológicas, gastroenterología si tienen manifestaciones del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué? Hay que pensar en autoinflamación cuando combinamos inicio precoz, episodios recurrentes, ausencia de infección y antecedentes familiares. Y siempre un diagnóstico temprano nos va a dar un mejor pronóstico y nos dará mucho menos complicaciones para los pacientes. Ahora, hay varias clasificaciones de la fisiopatología, pero esta me parece como lo más claro y típicamente se dividen en 4 grupos. Las que son por alteraciones en el inflamosoma o vías relacionadas con el inflamosoma, las que son generadas por alteraciones a nivel de la vía del interferón, de los interferones tipo 1, que se llaman interferonopatías, las relopatías que básicamente tienen que ver con la vía del factor nuclear NF-κB y las que son citosinopatías o alteraciones de citocinas como cuando hay agonistas o antagonistas de ciertos receptores o no existen. Y por supuesto hay otras vías o mecanismos y más en las poligénicas, pero estos 4 primeros serían como los más importantes y los más relacionados con las monogénicas. Entonces, hablando del inflamosoma, pues cuando el inflamosoma está superactivado, entonces nos va a dar lugar a una inflamosomopatía. Lo que hace es como que, los inflamosomas son muy importantes porque cuando sensan peligro, pues se prenden. Pero aquí este sensor de peligro nomás no se apaga. Y entonces cualquier señal de peligro como PAMPs, DAMPs, cristales, por ejemplo, de ácido úrico, daño celular, frío, etcétera, lo que van a hacer es que se activen receptores o sensores como pudieran ser en el RP3, pirina, en el caso de fiebre familiar del Mediterráneo, o en el RCA4, o sea, varios nombres diferentes. Y esto lo que hace es que se active este componente que se llama inflamosoma, que se le junten varias piezas para que se forme el inflamosoma, y una vez formado el inflamosoma, lo que se hace es que se activa
la de procaspasa a caspasa, y la caspasa lo que hace es que rompe la prointerleucina 1B y la prointerleucina 18, generando interleucina 1 beta madura y interleucina 1 18 maduro, que lo que van a hacer es reclutar neutrófilos, y esto nos lleva a una inflamación sistémica que típicamente va a dar fiebre, lesiones de tipo urticariforme, artritis y serositis. Y bueno, ya del tratamiento vamos a hablar después, pero básicamente como lo que se está produciendo en exceso es interleucina 1, pues el tratamiento va dirigido a antagonistas contra la interleucina. Y dentro de las inflamosopatías hay una gran cantidad, pero la más conocida por muchos es la fiebre mediterránea familiar, los síndromes periódicos asociados a creopirina, el síndrome de hiper-IgD, o que también se conoce como déficit de megalomatocinasa, el LNRC4, el NRP1 y otra que se llama PANT y PES. Entonces, la fiebre familiar mediterránea pues es la más común de todas, que está generada por un gen que se llama gen de la pirina, es autosómica recesiva y es más frecuente, como su nombre dice, en mediterráneos, armenios y judíos sefaradíes. Típicamente los brotes duran fiebre de 12 hasta 72 horas y además se acompaña de peritonitis, pleuritis, artritis, y entre los episodios típicamente están asintomáticos. A nivel de la piel lo que vemos es el eritema erisipeloide, como el que vimos en el primer caso que les presenté, o aquí donde no está como tan parejo el eritema, pero que también se puede ver y es mucho más común en el dorso del pie o la pierna, hasta en el 30 o 40% de los pacientes se puede ver. Esta placa eritematosa, caliente, y no tiene una puerta en la que podamos decir, ay, no, es una celulitis. La complicación más frecuente de la fiebre familiar del Mediterráneo no tratada es la amiloidosis renal, y es la principal causa de muerte sin tratamiento. Y el tratamiento inicial para esta enfermedad es la colchicina, es la primera línea y previene la amiloidosis, y cuando hay casos refractarios, pues ya se ven nosotros. Y algo que también es muy importante es que los pacientes con fiebre familiar del Mediterráneo presentan más vasculitis tipo IgA, como púrpura de Henoch, que la población general, y además pueden hacer lesiones purpúricas en la cara, el tronco y las extremidades. Los síndromes periódicos asociados a la creopirina se llaman así porque el gen que está alterado es el NLRP3, que codifica para esta proteína que se llama creopirina y que también es importante para la formación del inflamosoma. Estas mutaciones lo que generan es ganancia de función, o sea que sea hiperactivo el inflamosoma, y tenemos 3 diferentes enfermedades que son de la más leve a la más grave. La más leve es la urticaria por frío, o el síndrome periódico asociado que parece urticaria por frío. La intermedia es el síndrome de Muckle-Wells, y el tercero es el Nomido-Sinca, que es de inicio neonatal. Lo que van a tener en la piel es la presencia de estas lesiones urticarianas o abones que decía pueden desaparecer, pero típicamente son no pruriginosos, migran, son desencadenados en el caso del FCAS por frío o pueden ser espontáneos. Y si hacemos una biopsia, lo que vamos a ver es una urticaria neutrofílica, infiltrados de neutrófilos dérmicos sin vasculitis. A nivel sistémico puede ser muy variable, por ejemplo, el síndrome de urticaria por frío, normalmente fiebre. En el Muckle-Wells además se asocia sordera neurosensorial y se asocia amiloidosis renal cuando lleva mucho tiempo. Y el más grave, que es el Nomido-Sinca, que inicia desde el periodo neonatal, pueden hacer meningitis asépticas, deformaciones óseas, sordera, etc. Y el tratamiento en este caso está dirigido contra la interleucina 1, que es el producto final después de la degradación de la caspasa por el inflamosoma, ¿no? Y entonces, pues vean ustedes, o sea, son lesiones francamente urticariformes, pero bueno, el paciente tiene otras manifestaciones. El síndrome de hiper-IgD es también autosómica recesiva. Lo que está alterado es el gen que codifica para la megalomatocinasa, y entonces hay un déficit enzimático en esta vía que se acumula y también activa el inflamosoma por la acumulación. Normalmente los brotes son de 3 a 7 días cada 4 o 6 semanas durante la infancia, con fiebre muy alta, linfadenopatías cervicales y dolor abdominal por serositis. A nivel cutáneo lo que se ven son exantemas maculopapulares muy extensos, pero que también tienen manifestaciones acrales, pero también se pueden ver pústulas, a veces se ven aftas orales, a veces coincide como en el eritema erisipeloide de la fiebre familiar del Mediterráneo, aunque es menos frecuente, y se llama síndrome de hiper-IgD porque en algunos pacientes durante los brotes se han visto elevación del IgD, pero una IgD normal no nos elimina el diagnóstico. Entonces, lo mejor es
tratar de determinar los niveles de ácido mevalónico en la orina durante el brote, y esto ayuda bastante más al diagnóstico, ¿no? Y ven ustedes cómo es un exantema maculopapular, pero bueno, tenemos que ver todo lo que hay detrás. Y hay otras inflamosomopatías más raras como el NLRC4, que es un síndrome de activación macrofágica neonatal, enterocolitis urticaria y tienen interleucina 18 exageradamente elevada. El LRNP1 es interesante porque da otro tipo de manifestaciones que no son urticarianas como clásicamente las inflamasomopatías, sino que se asocia a enfermedades autoinmunes como vitiligo y alopecia areata y la presencia de queratosis actínicas familiares o disqueratosis. Y entonces este es una inflamosomopatía con fenogripo predominantemente cutáneo. Y está el síndrome PAND, que tiene mutaciones en este gen, que este gen es un gen que es alterno en la vía para la formación del inflamosoma, y si uno hace una biopsia, lo que se va a ver también es una dermatosis neutrofílica porque tienen lesiones urticarianas, artritis, fiebre, y se puede solapar con esta otra que vamos a ver más adelante, que es PAVA. Entonces, si tenemos fiebre recurrente de inicio en la infancia y en la biopsia estamos viendo una dermatosis neutrofílica, eso nos debe hacer fuertemente sospechar en una inflamosomopatía. El segundo grupo son las interferonopatías, y básicamente nosotros sabemos que los interferones tipo 1 cuando se elevan es cuando cuando hay infecciones virales. Entonces, bueno, pues aquí estamos diciendo que es cuando el organismo cree que tiene una infección viral. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí no es un virus, sino que la presencia de ADN o ARN endógeno activan ascensores intracelulares que como puede ser Sting o MDAS o algunos otros, que llevan a una producción excesiva de interferón tipo 1, ya sea el alfa o el beta, y esto nos da una activación persistente del sistema inmunológico, y entonces nos va a generar vasculopatía, inflamación pulmonar, lesiones sacrales como perniosis muy frecuentemente, y calcificaciones, que aquí el dibujo está mejor con calcificaciones cerebrales, y aquí el tratamiento a lo que van a responder son a los inhibidores de JAK. Es importante que la interferonopatía se puede dar por alteraciones en estos sensores intracelulares como el STING, que genera una que se llama SAVI o vasculopatía asociada a STING de inicio en infancia, o el síndrome de Aicardi-Gutiérrez, que también puede ser por estos sensores intracelulares. Pero, por ejemplo, en el caso del síndrome de Candel o dermatitis neutrofílica típica crónica con lipoatrofia, esta es una enfermedad del proteosoma. Y el proteosoma lo que hace es digerir las células de la respuesta inmune, y ubiquitinarlas, y esto para que puedan ser destruidas. Entonces, esta enfermedad del proteosoma lo que hace es que no se destruyan esas células, y entonces se hace como una carga de basura, por así decirlo, una carga de cosas que no se digirieron adecuadamente, y eso también es un sensor para que se active la vía del interferón tipo 1. Entonces, las enfermedades clásicas de esta vía son SAVI, síndrome de Aicardi-Gutiérrez, el lupus pernio familiar, que no se considera autoinflamatorio, y el Candel, ¿no? Y algo que es interesante es que estas enfermedades comparten algo que se ha denominado la firma del interferón, que es la producción excesiva y sostenida de interferones tipo 1, ya decíamos interferón alfa e interferón beta, por la activación anómala de sensores de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, cuando hay una excesiva producción de interferón alfa o beta y la firma del interferón, entonces lo que vamos a ver es genes sobreestimulados por el interferón en la sangre periférica, y eso nos permite o nos ayuda a poder pensar en esta patología. El fenotipo cutáneo que predomina cuando hay interferonopatía son las lesiones sacrales, las lesiones livedoides o lesiones vasculopáticas, que son diferentes al patrón de las inflamosomopatías que no tenían vasculitis. Aquí sí vemos vasculopatía inflamatoria u oclusiva. Entonces, SARI es el clásico. Esta es una foto de un artículo, porque hasta la fecha no hemos visto a un paciente en el INP. Codifica para un gen que se llama STING, que tiene esta mutación con ganancia de función, entonces se activa la vía, se activa el interferón tipo 1,
Y lo que tiene comúnmente son lesiones vasculopáticas sacrales. Podemos ver sabañones o perniosis, podemos ver lesiones en la nariz, en las mejillas, en los pabellones auriculares, en las orejas, los dedos que entraron con el frío. O sea, tienen una neumonía intersticial grave, que es la causa principal de mortalidad, además de fiebre y artritis, y pues tienen una vasculopatía oclusiva. Y estos reciben tratamiento con inhibidores de JAK que bloquean la señal río abajo del interferón, ¿no? Y aquí podemos ver también estas lesiones sacrales en pabellón auricular. Otro de estos es el síndrome de Maicardi-Gutiérrez, que muchas veces lo ven con más frecuencia los neurólogos porque predomina el problema neurológico, que es una encefalopatía progresiva con calcificaciones intracraneales, leucodistrofia, y puede simular una infección congénita por citomegalovirus o toxoplasma. A nivel de la piel, lo que predomina es la perniosis o la presencia de sabañones, tanto en los dedos como en la oreja y la nariz, y mucho en los pies. Y son estas lesiones acrales, violáceas, dolorosas, y que se presentan hasta en el 40% de los casos. Y también es muy importante que la parte más inflamatoria responde a tratamientos con inhibidores de JAK, pero pues también necesitan de soporte neurológico. Y el síndrome de Candle, que fue escrito por el grupo de Torrello y colaboradores, por sus siglas en inglés, dermatosis neutrofílica típica crónica con hipoatrofia. Este es un paciente que conocimos en el Instituto Nacional de Pediatría desde muy chiquito. Se pensó que tenía 1000 enfermedades hasta que dimos con esta. Y básicamente lo que tienen en piel son pápulas y placas eritematosas anulares desde la infancia, y luego con el tiempo van haciendo lipoatrofia facial, que el doctor Luis Maldonado decía que les daba esta cara como de boxeador y de extremidades progresiva, además de edema periorbitario. Además tienen fiebre recurrente, una hepatosplenomegalia, que en el caso de este paciente era masiva. También puede tener calcificaciones basales neurológicas y retraso de crecimiento. Y nuevamente, pues a lo que más responden es a los inhibidores de JAK. Este paciente, vean nomás el abdomen que tenía por la hepatosplenomegalia tan importante y la presencia de estas lesiones, y ven ustedes cómo estaban los bracitos también muy delgados por pérdida de la grasa, por hipoatrofia. Tercer grupo, relopatías, y se llaman así porque en esta vía del NF-κB, uno de los dominios de varias proteínas es un dominio que se llama REL, y por esa razón se llaman relopatías. De los estímulos para que se active esta vía, puede ser el factor necrosis tumoral, la interleucina 1 o los receptores tipo TOL. Lo que hacen es que prenden el interruptor, y prendida de interruptor da la expresión de cientos de genes inflamatorios. Entonces va a dar una inflamación crónica a muchísimos niveles. Puede dar artritis, puede dar colitis, puede dar lesiones dermatológicas, puede dar úlceras, y hay una gran cantidad de genes implicados. Está el gen NOC2, está el CAR14, que se relaciona también con la psoriasis pustulosa, está la utulina, o sea, hay varios de ellos relacionados. El A20, que se genera con la insuficiencia de A20, pero también están en este grupo de relopatías el síndrome periódico asociado al receptor de factor necrosis tumoral, que se llama TRAPS, el síndrome de Blau, o sarcoidosis del preescolar, dependiendo de si es esporádica o no, y los síndromes de Papa-Pash y Papash, que ahora vamos a ver. Entonces, TRAPS, o síndrome periódico asociado al receptor de TNF, tiene una herencia autosómica dominante. El receptor de TNF es defectuoso y no se desprende de la membrana, entonces hay una señalización continua de TNF, y esto genera la activación constante de la vía NF-κB. Normalmente los brotes son muy prolongados, de 1 a 3 semanas, con fiebre alta, mialgias intensas, dolor abdominal y pleuritis. Algo que presentan en la piel son lesiones que semejan como celulitis y que van caminando y caminan junto con la mialgia. Entonces, cuando se tienen este tipo de lesiones, lo que se recomienda es hacer resonancia magnética para evidenciar la miositis por debajo de la zona de la placa eritematosa. Es esta placa eritematosa migratoria sobre el músculo afectado. Además, tienen edema periorbitario, que se considera patognomónico de esta patología en particular. Y bueno, van migrando distalmente, y el tratamiento puede ser con anti-TNF, pero la verdad es que con lo que mejor les va es con anti-interleucina 1, más que con los anti-TNF. Aquí nuevamente vemos pues estas placas que podrían parecer pues muy poco específicas, pero en general van migrando, se van ensanchando, y pues edema periorbitario que se considera como muy clásico.
Y el síndrome de Blau o sarcoidosis de inicio temprano está generada por el gen NOD2, que antes se llamaba CARF, también es autosómico dominante y genera la activación constitutiva del factor nuclear NF-κB y va a dar lugar a una inflamación granulomatosa. Y clínicamente nos da una triada clásica de artritis granulomatosa, uveitis y una dermatitis granulomatosa, generalmente de inicio antes de los 5 años, o sea, también se conoce como sarcoidosis del preescolar. Muchas veces, y los primeros casos que vimos nosotros, tenemos como 6 o 7 casos en el INP, estaban catalogados como artritis idiopática juvenil seronegativa. Tenía una uveitis y una artritis muy marcada, pero de repente nos lo empezaron a mandar porque se les veía un salpullidito en la piel. Y resulta que cuando biopsiamos esas lesiones, en realidad eran granulomas no calcificantes dérmicos de sarcoidosis. El tratamiento es, pues puede ser desde como si fuera la artritis idiopática o esteroides o metotrexate, con algunos anti-TNF o muchos de ellos con antirleucina. Entonces, bueno, este niño, vean ustedes como aquí tenía esta sinovitis que le llaman sinoblogis aneuploides en inglés, que se siente así como acolchadita, y vean la presencia de todas estas micropápulas eritematosas a lo largo de todo el cuerpo, y la biopsia de una de esas pápulas nos dio el granuloma, y entonces pudimos hacer el diagnóstico de sarcoidosis del preescolar. Ahora, otros de espectro neutrofílico que también son en esta vía de las relopatías son PAPA, que se llama así por sus siglas en inglés de artritis piogénica estéril, pioderma gangrenoso y acné. El PASH, que tiene pioderma gangrenoso, que tiene acné y que tiene hidradenitis supurativa. Y finalmente el PAPASH, que combina ambos espectros porque tiene artritis piogénica, pioderma gangrenoso, acné e hidradenitis supurativa. El PASH se considera, ¿cómo se llama? No poligénico porque no se ha documentado una mutación única identificada, y el PAPA tiene mutaciones en esta vía que también aparecía en las inflamacionopatías. Y finalmente tenemos las citosinopatías, que la más conocida quizás sea las de deficiencia del antagonista receptor de interleucina 36, DITRA por sus siglas en inglés, y la deficiencia del antagonista al receptor de interleucina 1 o DIRA. Y aquí lo que tenemos es que la mutación, por ejemplo, si es del antagonista del receptor de interleucina 36, pues lo que hace es que haya una sobreexpresión de la interleucina 36 sobre los queratinocitos. Esto va a generar una gran cantidad de inflamadores, reclutamiento masivo de neutrófilos y la presencia de pústulas estériles, psoriasis pustulosa o el DITRA. Y ya existe en el mercado, en el mundo, un anticuerpo que está dirigido contra contra el receptor de interleucina 36 que se llama espesolima. Entonces, este DITRA, esta es aparentemente puramente cutánea, pero tiene una inflamación cutánea masiva por una señalización de interleucina 36 descontrolada. La clínica es de una psoriasis pustulosa generalizada con brotes de pústulas estériles sobre eritema, fiebre alto, y entonces les da como muchísima afectación, pero lo que más tienen es pústulas subcórneas confluentes con eritrodermia, pueden tener en la histología las pústulas espongiformes, y bueno, el primero que se ha aceptado para inhibir interleucina 36, ya decíamos, es el espesolima. Y esta otra que es DIRA, que de esa sí hemos visto en el instituto, tenemos una paciente con deficiencia del antagonista del receptor de interleucina 1, que de hecho es el segundo caso que les presenté, cuya hermana probablemente había muerto por esta enfermedad, porque nos enseñaron las fotos, y bueno, pues lo que tenía es que estaba llena también de inicio neonatal con una pustulosis generalizada estéril, pero además hacen periostitis multifocal, osteomielitis aséptica, fiebre muy alta, hacen lesiones que semejan paroniquia a nivel de los dedos, y el tratamiento pues es pues el inhibir interleucina 1, ¿no? Y eso da una respuesta dramática y rápida, pero por ejemplo en nuestro paciente, como no tenemos inhibidor de interleucina 1, se dio un anti-TNF y tuvo bastantes buenos resultados. Hay otras vías, por ejemplo, está la psoriasis mediada por GAT14, que ahora también se conoce como enfermedad papulo-escamosa mediada GAT14, que te da una psoriasis pustulosa en placas grave.
Es esta otra que por activación de interleucina 36 da psoriasis pustulosa. Y entonces el concepto que tenemos que tener claro es que cuando vemos un paciente con por psoriasis pustulosa generalizada, debe ser seguramente una enfermedad autoinflamatoria que depende de interleucina 36 y no una variante de psoriasis en placas, porque tienen diferente genética, fisiopatología y tratamiento. Y eso es muy importante que lo pensemos. Bueno, pues las manifestaciones dermatológicas, como decíamos, son bastante variadas, pero lo más común que vamos a ver son lesiones urticariformes o lesiones erisipeloides o celulitis-like o lesiones pustulosas, algunas lesiones granulomatosas y también con mucha frecuencia podemos ver aftas como en la hiperinsuficiencia de A20, en el BSEP y en otros. Y aquí es una tablita más o menos en donde vemos que cuando vemos eritema erisipeloide, lo primero que tenemos que pensar es en fiebre familiar, mediterránea familiar, y en segundo lugar en TRAPS. Si vemos urticaria neutrofílica, que es no pruriginosa, que no responde a antihistamínicos, tenemos que pensar en alguna de las criopirinopatías, la que es por frío, o Muckle Wells, o Nomitzinka, o tenemos que pensar en enfermedades TIL, tanto del niño como el adulto, o algo más raro como la enfermedad de Schnittler, que se asocia con mielodisplasia en los adultos. Si vemos pústulas estériles generalizadas, estas pustulosis generalizadas, tenemos que pensar en DITRA, en DIRA o en esta pustulosis asociada a CAP14, que les da fiebre muy alta. Dermatosis neutrofílica tipo súito, tipo pioderma gangrenoso. Cuando vemos tipo pioderma gangrenoso, lo más común es pensar en PASH o en PAPA, ¿no? O sea, la que tiene artritis piógena, acné y hidradenitis. Pero si es un adulto varón mayor de 50 años y sobre todo tiene SUIT o la combinación SUIT y PG, lo que hay que pensar es en este síndrome que se conoce como VEXAS y es muy importante que también lo vean los hematólogos porque hace vacuolas. Si vemos sabañones o lesiones sacrales, pues tenemos que pensar en SAVI, en Aicardi Gutiérrez o en síndrome de Campbell, en una interferopanía tipo 1. Cuando vemos una dermatitis granulomatosa, lo que hay que pensar es en Blau y normalmente tienen la criada de uveitis, artritis y la presencia de las lesiones dermatológicas que normalmente son micropapulares. Cuando vemos, esta no la mencionamos a detalle, pero cuando vemos unas lesiones que son más livedoides o que parecen vasculíticas, hay que pensar en la deficiencia de adenosina 2, que es la que se ha considerado como una poliarteritis nodosa monogénica. Los pacientes tienen livedoadenopatías y pueden desarrollar EBC. Y cuando tenemos exantemas salmones evanescentes o urticaria neutrofílica, podemos pensar en Stiller adulto, típicamente aparece y desaparece con la fiebre. En la biopsia cutánea, pues como decíamos, como los más comunes son fiebre familiar mediterráneo, criopirinopatías, etcétera, pues básicamente lo que hay que buscar son infiltrados neutrofílicos sin vasculitis, que es el patrón más frecuente que se ve en los síndromes autoinflamatorios. Sin embargo, podemos buscar granulomas no caseificantes y desnudos como el Blaus o sarcoides de inicio temprano. Cuando vemos pústulas, psoriasis pustulosa, DIRA o DITRA asociadas a interleucina 1, antagonista interleucina 1 de interleucina 36 o a CAR14, vasculopatías con depósito de complemento a DADA2 o a las interferonopatías como SAVI o CANDOL inclusive. Y la recomendación práctica es siempre biopsiar durante el brote activo y solicitar la inmunofluorescencia directa en caso que tienen lesiones vasculopáticas. Y bueno, ya hemos ido hablando a lo largo de la plática un poco de los tratamientos dirigidos, pero aquí el principio del tratamiento es que debemos de tratar la vía, no tratar el síntoma. Entonces, al conocer esta fisiopatología, de si van por la vía de interferón o por las relopatías o por la citocinopatía o por la inflamacionopatía, pues nos permiten elegir mejor el biológico y bueno, es súper importante monitorizar los reactantes de fase aguda, ¿no? Porque lo que no queremos es que tengan la complicación de amiloidosis renal. ¿Qué objetivo tiene nuestro tratamiento? Que haya una remisión completa de los brotes, que se normalicen los reactantes de fase aguda, que se prevenga la amiloidosis y que se prevenga el daño orgánico. En general, cuando tenemos respuestas dramáticas con inhibidores de interleucina 1, porque incluso en las que no son directamente por el inflamosoma también hay respuestas dramáticas y por supuesto monitorizar el amiloide sérico como marcador de riesgo de amiloidosis a largo plazo. Entonces, la columna vertebral del tratamiento básicamente son los inhibidores de interleucina 1, que tenemos anakinra, que es diario,
y es una interleucina recombinante. El canakinumab, que es una antiinterleucina 1 beta que se da cada 8 semanas, y el rilonacept, que atrapa interleucina 1 y que se aplica de manera semanal. Y bueno, se pueden usar, por ejemplo, en fiebre familiar que no responde a colchicina, en las criopidinopatías, por supuesto, en el DIRA, porque tiene que ver con la interleucina 1 y tiene inicio de acción rápido. El canakinumab está aprobado para CAPS, que son las criopidinopatías, para fiebre familiar mediterráneo refractaria, para TRAPS y para hiper-IgD, y el rilonacept básicamente para CAPS, porque bloquea dualmente tanto el alfa como el beta. La colchicina sigue siendo un clásico insustituible fundamentalmente para la fiebre familiar del Mediterráneo, donde continúa siendo línea absoluta, reduce frecuencia de brotes hasta el 90% y previene la amiloidosis. Y bueno, es 1 o 2 miligramos al día de por vida. También está indicado en algunas otras enfermedades como FAPA, o pericarditis recurrente o artritis por depósito de cristales, como la gota, que ahora les digo que se considera un autoinflamatorio poligénico, y en la piel reduce el eritema erisipelóide y las manifestaciones cutáneas de la fiebre familiar del Mediterráneo en paralelo al control sistémico. Este espesolima pues está básicamente para la psoriasis pustulosa, para estos brotes, pero bueno, evidentemente donde funciona mejor es pues en el DITRA. Y como decíamos, se debe de considerar a la psoriasis pustulosa generalizada como una enfermedad autoinflamatoria dependiente de interleucina 36. Y los inhibidores JAK, básicamente para lo que se utilizan es para las interferonopatías, porque bloquean, dependiendo del que se trate, o JAK1, JAK2 o los TIC, y entonces inhiben la señalización río abajo del interferón y otras citocinas. Baricitinib se ha usado en Candle, en Aicardi Gutiérrez y en Savi. El ruxolitinib se ha utilizado en Vexas y en Savi. El tofacitinib se ha utilizado en PAPA, en PASH y en otras dermatosis neutrofílicas asociadas. Y es muy importante que, sobre todo en adultos, reactivación de varicela zoster, entonces necesitan vacunarse antes. Pero bueno, hay que evaluar el riesgo de infecciones oportunistas antes, y hay que hacer cuantiferón para tuberculosis y, bueno, para VIH y para hepatitis, etcétera, antes de darlos. Y bueno, en algunos casos, por ejemplo, para TRAPS, de primera línea decíamos que estaba el otro medicamento, pero también se pueden utilizar anti-TNF y también sirven, por ejemplo, para Blau, PAPA o PASH en algunos de ellos. En familiar del Mediterráneo, con mucha precaución porque pueden empeorar el cuadro. Antiinterleucina 17 se pueden dar en DITRA y CAMPS cuando que tienen fenotipo psoriasiforme, cuando no tenemos la opción de la antiinterleucina 36, o en el PASH donde lo que predomina es la hidradenitis, y antiinterleucina 6, el tocilizumab, por ejemplo, cuando tiene síndromes de activación macrofágica o estilo del adulto o incluso del niño. Entonces, bueno, la regla, tratar de identificar la vía dominante, elegir el biológico dirigido y monitorizar los reactantes de fase aguda para ver la respuesta. Y si nos vamos por la vía fisiopatológica, bueno, pues si es el inflamosoma, fundamentalmente para fiebre familiar del Mediterráneo, de primera línea colchicina, pero para todos los demás antiinterleucina 1. Si la vía es interleucina 36, como DIRA, DITRA y CAMPS, entonces espesolimab o anakinra, y algunas de segunda línea, citratina o ciclosporina. Para las relopatías, anti-TNF o antiinterleucina 1, y si no funcionan, inhibidores de JAK. Para las interferonopatías, sí o sí los inhibidores de JAK. Para trastorno de ubiquitinación, pero que es finalmente Vexas, que se puede dar varios medicamentos, incluso ruxolitinib, y para los poligénicos o adquiridos, pues puede ser, por ejemplo, anakinra o interleucina 6 o canakinumab, si los tuviéramos. Y bueno, pues ¿por qué el dermatólogo es clave en poder identificar estas enfermedades? Porque la piel es el órgano más frecuentemente afectado y a menudo es la primera manifestación de la enfermedad. A veces podemos ser el primer especialista en ver al paciente por una urticaria refractaria, que en realidad es una artrogopinopatía, o por una psoriasis pustulosa, que en realidad sea un DIRA o un DITRA, o un piorma gangrenoso, que pueda ser un PAPA o un VEXA, o la presencia de perniosis, que pueda ser SARI, por ejemplo. La biopsia cutánea y el patrón histológico van a orientar al diagnóstico antes de la genética, y bueno, por supuesto que sí podemos hacer el perfil genético ideal,
Y el diagnóstico precoz nos va a evitar años de peregrinaje médico y nos proviene las complicaciones más importantes, que son la amiloidosis y el daño orgánico. ¿Cuándo pensar en mandar a alguien a centros que tengan experiencia en las autoinflamatorias? Cuando tenemos fiebre recurrente más una lesión cutánea que tras estudio básico no tiene diagnóstico, cuando tenemos una dermatosis neutrofílica sin causa, sobre todo en adultos que tengan su pioderma gangrenoso, porque hay que pensar en vexas. En los niños es más común que el pioderma gangrenoso no se asocie a nada, entonces ahí no, siempre, a menos de que se asocie con otras cosas. Psoriasis pustulosas refractarias, sobre todo generalizadas, pero también la palmoplantar que no responden a convencional. La presencia de sabañones o perniosis con síntomas sistémicos y sobre todo si hay afectación neurológico-pulmonar, y urticaria con PCR elevada, con reactantes constantemente, pues tendríamos que pensar en ello. Y entonces, pues, para que nos llevemos a casa, hay que pensar en un síndrome inflamatorio cuando tenemos dermatosis neutrofílicas pustulosas urticariformes con fiebre recurrente y reactantes elevados. Recordar que la biopsia es nuestra aliada, sobre todo infiltrado neutrofílico sin vasculitis, es ahí hasta no demostrar lo contrario. Y se hacerlo durante el brote, tratar de clasificar por la fisiopatología, porque si identificamos la vía dominante, podemos elegir el tratamiento correcto. Esto ya lo he dicho varias veces, que con la psoriasis pustulosa generalizada debe considerarse una autoinflamación por interleucina 36 y el tratamiento dirigido funciona y funciona bien. Te podemos encontrar respuestas rapidísimas, en 24 a 72 horas y puede transformar la vida del paciente. Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo la invitación y bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias, Marimar. Los síndromes autoinflamatorios son un grupo complejo de enfermedades que afortunadamente tienen muchas pistas en la piel. Pero, por ejemplo, si yo soy pediatra y veo un recién nacido con pústulas, probablemente mi primer diagnóstico no sea una enfermedad autoinflamatoria. Por supuesto. Considerando que las pústulas en el recién nacido son relativamente comunes como fenómenos transitorios, ¿qué señales nos harían pensar en un recién nacido que se trate de una enfermedad autoinflamatoria? Que tuviera fiebre elevada, porque normalmente todas estas pustulosis se acompañan de fiebre elevada. Antecedentes familiares, por ejemplo, también hay que buscarlos porque en muchas casas pueden haberlo, pero sobre todo fiebre elevada y afectación multisistémica, ¿no? Porque no nada más tiene la piel inflamada, básicamente tiene todo inflamado. Entonces, yo podría pensar que únicamente ante síntomas sistémicos que acompañan a las pústulas, debería yo considerar alguno de estos fenómenos antiinflamatorios. De manera que no caigamos en alarma de las... sí, no exageremos. ¿No? Sí, no, por supuesto. Por supuesto hay que considerarlas particularmente en un niño que no está respondiendo o no está evolucionando de la manera habitual ante una pustulosis en el recién nacido, o ante una urticaria, que es igual un fenómeno relativamente común, pero que se acompaña de fiebre alta, de malestar, que es recurrente y a la que no le encontramos una causa clara. Una causa. Y, perdón, regresando a las pústulas, además, si ustedes ubicaron las fotos, o sea, son como pústulas todas juntitas y en una base francamente inflamatoria, comparada con otras pustulosis del recién nacido, que a lo mejor ves las pústulas muchas, pero aisladas, sin tanta inflamación. De acuerdo. Y sí, de la urticaria, bueno, pues lo primero que hay que pensar, por supuesto, siempre es en lo frecuente que es una urticaria crónica, pero no tendría por qué tener fiebre recurrente, otros síntomas sistémicos, y normalmente cuando ya son así como tan persistentes y si haces la biopsia y ya encuentras mucho neutrófilo, pues ya medio vas diciendo aquí agua pasa por mi casa. Claro, por supuesto. Veo muchas felicitaciones de parte de los asistentes. Dice aquí el doctor Neira, abrazos desde Nicaragua. La doctora Rosa María González, muchas gracias, excelente plática. Recuerden que pueden poner sus preguntas aquí en el chat para la doctora que nos puede responder sobre síndromes autoinflamatorios. El doctor Dagoberto Lara, excelente conferencia, felicitaciones. El doctor Luis Gerardo Cuevas, una presentación excelente para seguir aprendiendo de estas presentaciones sobre la piel.
y poder dar un apoyo precoz en el diagnóstico de estos padecimientos. La doctora Beatriz Orozco, igual, excelente ponencia. Algo que quisieras agregar, Marimar, en relación con cómo, en relación con las pústulas, ya lo platicamos, en relación con urticaria que no parece la urticaria habitual, igual, pero si tú tuvieras que sugerirle a un médico de primer contacto qué signos o síntomas le harían pensar que ese paciente puede tener un síndrome autoinflamatorio, ¿cuáles serían? Pues la periodicidad con la que se presentan las manifestaciones, eso nos tiene que hacer pensar que algo está pasando, ¿no? O sea, porque en muchas de ellas el paciente ya sabe que le van a durar 3 a 5 días y se le quitan y a las 3 semanas va de nuevo. O sea, esa periodicidad tan importante y por eso antes se llamaban fiebres periódicas, episódicas o recurrentes, eso creo que es muy importante. La otra cosa es que las fiebres no son chiruleras, perdonen mi palabra, son fiebres de 38,5, 39, y además, la presentación con serositis, ¿no? Pericarditis, dolor abdominal por peritonitis, etcétera. La verdad es que siguen siendo muy raros, tampoco es lo primero que uno que tiene que pensar, pero pues sí los vemos, sí existen y pues como ya he dicho más de una vez, lo que la mente no conoce, el ojo no lo ve. Entonces, evidentemente no es el primer diagnóstico que te tiene que venir a la mente, pero sí, si vas combinando periodicidad y que, bueno, la fiebre no tiene un agente infeccioso que le esté causando y normalmente mejoran, se les quita, incluso se les quita todo, luego vuelven con lo mismo, pues como que, por ejemplo, tuvimos un caso que en la pompa hacía lesiones como de erisipela periódicas, o sea, todas las veces le daban antibiótico con antibiótico y sin antibiótico le volvían a salir y acabó siendo un TRAPS, pero por supuesto esto tardó 2 años sobre todo identificarlo y así. Entonces, simplemente, o sea, tenerlos presentes, saber que existen, que nos llamen la atención estos foquitos rojos y eventualmente, pues si tenemos dudas, quizás hablarlo con alguien que los vea con más frecuencia para ver, antes de ponerse a hacer pruebas genéticas y mil cosas, pues tratar de juntar los puntos a ver si parece y entonces ya invertir en pruebas genéticas o no. Claro, muchas gracias. La doctora Graciela González nos pregunta, en su práctica clínica, ¿cuál es el diagnóstico de enfermedad autoinflamatoria más prevalente? El que es más prevalente, pero casi no vemos los dermatólogos, es el papá, el que tiene las úlceras orales y como amigdalitis de repetición y que les quitan las amígdalas y se les quita el fiebre. Ese es el más frecuente de todos. A Okay. nivel mundial, la fiebre familiar, ese es el más frecuentemente de todos. Y de los que nosotros más hemos visto en el INP es la sarcoidosis del preescolar. Son de los que más casos tenemos. Pero tenemos un caso de VIRA, tenemos un caso de TRAPS, tenemos 1 o 2 Aicardi Gutiérrez, pero el más común que nosotros hemos visto es sarcoidosis del preescolar. Gracias, Marimar. Y la doctora Isabel Alduena García dice, los reactantes de fase aguda que se sugieren en primer nivel son BCG y PCR. Sí, sí, la verdad es que sí, porque se elevan muchísimo en la fase aguda y después en los episodios entre brotes, pues están completamente normales. Eso es importante porque el que un niño o una persona tenga un síndrome autoinflamatorio, pues no lo vacuna de tener infecciones intercurrentes y demás. Por supuesto. Entonces, ante cualquier fenómeno infeccioso traumático, puede haber elevación de los reactantes de fase aguda y no necesariamente eso significa síndrome autoinflamatorio, pero si tenemos un cuadro recurrente con fiebre y con manifestaciones que no podemos explicar claramente, que no responde a los antibióticos y que, por ejemplo, en tu paciente, el que le dieran antibióticos probablemente se sumaba con la evolución natural de que eventualmente se le bajaba la intensidad del brote. Pero eso Exacto, no significa que fuera celulitis que respondiera al antibiótico, ¿no? totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Marimar. Nos has hablado extensamente de la gran variedad de estos síndromes autoinflamatorios y de las señales que nos deben alertar para su sospecha. Yo te agradezco mucho esta plática tan extensa y tan profunda.
El doctor David Ojeda también te manda muchas felicitaciones. Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu presencia en nuestro curso. Y Leti Belmont, si quisieras agregar algo más. Sí, mi querida Marimar, muchísimas gracias. La verdad, hemos disfrutado mucho de tu presentación. Muchas gracias por ser parte de este curso de genodermatosis que es conmemorativo de nuestro 75 aniversario. Un reconocimiento nuevamente a ti, Elena Vidaurri, porque eres una increíble promotora de todos estos temas. Extramuro he recibido muchas felicitaciones de este curso y pues no son mías, son tuyas, son tuyas, sí, la verdad. Son en varios congresos me han felicitado a mí, que la verdad el mérito es tuyo y de todo el equipo que tú orquestaste para que se diera este congreso, este curso, que es precongreso, que es para todos ustedes con muchísimo cariño y que pues la calidad de las pláticas ha sido fascinante. Agradezco infinitamente todo el conocimiento compartido. Un agradecimiento también al doctor Juan Carlos Barrera de León, que es nuestro coordinador, que ha estado bien al pie de la letra en todas las sesiones y haciéndolo de una manera magistral, neonatólogo de allá de Guadalajara. Y a todos ustedes por conectarse, muchísimas gracias, porque ustedes nos motivan a seguir con las ganas y la inquietud de seguir pues compartiendo todo esto. Ya estamos un poquito más de la mitad de nuestro congreso y no se olviden que todos los otros temas que se los hayan perdido o los quieran ver se encuentran en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las pláticas para que los que se las perdieron, ahí están. Si las quieren volver a ver, las pueden disfrutar. Marimar, si pudieras dejar de compartir la presentación, te lo agradezco para pasar los otros videos finales. Recuerden que seguimos con la campaña del balón de la prevención. A todos los que ya tienen balón y que les hemos compartido, pues esperamos que nos compartan también sus videos. Si no tienen el balón, nos pueden mandar el video para que le pongamos el video digital, ¿sí? Nada más hay que dejar de compartir, Marimar, gracias. Sí, pero deja ver en qué pantalla estoy porque no me encuentro. Ah, bueno. ¿No me pueden ustedes quitar de compartir? Sí se puede, ¿no? A ver, Gio. Ok, ya ayudó Gio. Ya va, gracias, sí, no, porque te digo. No, Marimar, muchísimas gracias. Queremos que sigas participando con nosotros, te esperamos, ¿sí? Y igual a todos los que están aquí. Recuerden que tenemos nuestro congreso en el próximo 15 al 17 de octubre. Vamos a tener también algunos cursos precongreso. Entonces, vamos a compartir algunos videos promocionales. La campaña del balón de la prevención sigue vigente. Esperamos sus videos sean parte de todo esto y que la prevención sirva. Y todos sus mensajes con estos temas, pues los queremos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y ahorita vemos cuál es el tema de la siguiente semana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Gracias. Y felicidades, Elena, me uno a las felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a todos por participar.